Vamos a tener el estudio de la palabra en esta tarde. Y les voy a pedir que podamos hacer un ejercicio antes. Vamos a ponernos de pie. La batalla del calentamiento no, así que quédense tranquilos. Pero seguramente éramos muchos menos cuando empezamos, así que pueden mirar a su alrededor. ¿Sí? Pueden mirar, a ver, ahí, para atrás, hacia los costados. ¿Sí? Somos unos cuantos más. Y les voy a pedir, el ejercicio es el siguiente. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos todos, por un momento. Y sientan, por así decirlo de alguna manera, esa oscuridad que es no poder ver nada. No saber siquiera en el lugar donde estás. Porque claro, nosotros tenemos una imagen de hace un ratito de lo que pudimos ver, de lo que pudimos observar. Pero sentí la oscuridad de lo que es no poder ver nada, absolutamente nada. Y me gustaría leer solamente un pasaje. Dice el primer pasaje, Juan 9:1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, toda la vida, sin poder ver. Y el siguiente versículo dice, el versículo 25, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque en este tiempo podemos abrir tu palabra y queremos pedirte que seas tú el que hables a nuestro corazón. Que seas tú el que llegue, Señor, a través de tu Espíritu a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que quites aquello que tienes que quitar y que transformes nuestra vida a través de tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la posibilidad de estudiarla. Queremos pedirte que tú nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, puede abrir sus ojos. La realidad es que cuando cerramos nuestros ojos, entramos en una de las oscuridades más densas. Y ahí aparece la ceguera. ¿Sabes? El tema de hoy tiene que ver con una cosa C. Caliente. No sabes lo que te lo agradezco. Gracias, Clau. El tema de hoy tiene que ver con una cosa C. Ese versículo del capítulo 9 del libro de Juan, si me quiere acompañar, capítulo 9 de Juan. Versículo 25. Dice: este hombre ciego, como leíamos recién desde el nacimiento, dice: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo que sé, que ahora veo. Y quizás si tuviéramos la oportunidad de hacer una entrevista con este joven, que en algún momento seguramente la vamos a tener, y le preguntáramos: ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ahora ves? Él nos diría que él puede ver algunas cosas. Y vamos a ir estudiando esas cosas y vamos a darnos cuenta que este pasaje, si bien habla de aquel milagro en el cual Jesús sanó y le dio vista a un ciego de nacimiento, vamos a ver cómo se habla acerca de una ceguera más profunda y mucho más peligrosa, que es la ceguera espiritual. Y cómo se habla acerca de una visión espiritual también. Entonces vamos a encontrar a un hombre que era ciego físicamente, que recibe vista físicamente, pero también espiritualmente. Y vamos a ver a personas que según podían ver, pero que en realidad estaban ciegos. Y continuaron ciegos por haber rechazado la luz de aquel que podía ofrecer esa visión. Ahora, en primer lugar le preguntamos a este ciego y le decimos: ciego, o más bien ex ciego, ¿qué es lo que ves? Y probablemente él nos va a decir: mira, lo primero que veo es el poder de Cristo. El poder de Cristo, el poder transformador de Cristo. Ese poder que llegó a mí en un momento de mi vida y me transformó mi vida, la cambió por completo. Este hombre era ciego. Toda su vida pasó quizás pidiendo por las calles, mendigando. Pero en un momento Jesús llegó a su vida y su vida quedó completamente transformada.
Ahora, acompáñame unos pasajes, necesitamos leer, son varios versículos, pero vamos a irlo leyendo por parte para poder ir viendo la historia. Yo sé que la historia la conoces, pero dice Juan capítulo 9, versículo 1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Usted y yo estamos presenciando ese milagro tremendo. Ahora hay una extrañeza en este milagro. Pocas veces el Señor Jesús hizo una cosa semejante. La mayoría de las veces Él decía la palabra y la persona era sanada. Él decía, sé limpio y la persona era limpia. Pero en este caso, Jesús hizo algo con el barro. Ahora, hay muchas conjeturas en cuanto a esto. Por ejemplo, algunas personas dicen que la saliva tenía propiedades curativas y que era muy común usarla. Otras personas dicen que al mezclarlo con el barro, de donde nosotros fuimos formados, Él hacía ver que todavía tenía el señorío sobre lo creado y que Él podía dar vida aún del polvo. Entonces tenemos ahí a Jesús haciendo eso. Quizás otros dicen, Él todavía seguía demostrando su poder por sobre lo creado. Mirá, son conjeturas. Pero acá hay una realidad. Había un hombre que era ciego de nacimiento y el Señor puso sus manos sobre él y este hombre recibió la vista. Este hombre pasó a ver. Ahora, inmediatamente después de eso, había vecinos. ¿Usted tiene vecinos? ¿Sí? ¿Buenos vecinos? Yo tengo vecinos. Todos tenemos vecinos. ¿Y qué hacen los vecinos? Bueno, hacen muchas cosas. Pero generalmente lo que hacemos los vecinos, porque todos somos vecinos, es hablar. Y hablamos muchos. Y entonces empezamos. ¿Viste el coche que se compró fulanito de tal? ¿Viste qué color pintó la casa, ese naranja fluorescente? La casa de la esquina. Y entonces se habla. Y siempre hay un grupo de señoras que no están en esta iglesia, ni tampoco están escuchando por internet, que hablan. Había un ciego de nacimiento, lo conocía todo el barrio. Lo conocían todos. Y entonces dice la palabra en los versículos que siguen, que los vecinos, versículo 8, que antes lo habían visto que era ciego, dice, ¿este no es el que estaba sentado y mendigaba? Claro, empezaron a hablar, empezaron a charlar entre ellos. Y otros decían, Él es. Y otros decían, a Él se parece. Y otros decían, más bien Él decía, yo soy. Soy yo. El Señor ha obrado un milagro en mí. Ahora yo les dije que íbamos a ver una persona que había recibido la vista, pero también íbamos a hablar de personas que parecían que tenían vista, pero estaban ciegos. Y esas personas que estaban ciegos, en este caso, eran los vecinos. Las personas que estaban alrededor de este hombre estaban ciegas o querían estar ciegas. No querían ver el poder de Dios, el poder transformador de Dios. Y yo le pregunto al ciego, ¿qué viste? Él me va a decir, vi al Cristo poderoso. Cuando Cristo llegó a mi vida, la transformó completamente. Y no solamente porque me sanó, sino porque me salvó y toda mi vida cambió. Pasé de mendigar a poder trabajar con mis manos, pasé a poder hablar del testimonio. Y vez tras vez en este pasaje Él va a hablar acerca de lo que Jesús hizo en su vida. Querido hermano y hermana, estamos en este lugar, ¿sabe por qué? Porque un día nosotros éramos ciegos.
Pero llegó Jesús para abrir los ojos, para que nos resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y ahora no nos podemos callar y tenemos que contarle a todo el mundo lo que el Señor hizo con nosotros. Ahora sigo adelante. Y entonces estas personas se preguntan, bueno, ¿qué es lo que pasó? Le preguntan a él qué pasó y dice, mirá, vino Jesús, hizo barro, lo untó en mis ojos y me dijo, ve y lávate al estanque del Siloé, y yo recibí la vista. Esta es la primera vez que da testimonio. Entonces tomaron a este muchacho y lo llevaron hasta ante un grupo de ciegos más grande. ¿Sí? Fueron un grupo de ciegos más grande. Mira, acompáñame. El versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Estamos ahí? Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Y volvieron a preguntarle otra vez, los fariseos, cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ahora este grupo que seguía era un grupo de religiosos. Guiaban al pueblo, enseñaban la palabra al pueblo, enseñaban la ley, enseñaban cómo acercarse a Dios. Y sin embargo, podemos ver por la Escritura que ellos eran ciegos. ¿Cómo recibiste la vista? Vino Jesús, puso barro en mis ojos y ahora veo. ¿Y sabés qué hicieron? Comienza todo una cantidad de versículos que ustedes después los pueden leer, donde dice que comenzaron a hacer un juicio. Comenzaron a enjuiciarles. Vamos a ver si esto fue así. Entonces ahora se juntaron los vecinos, se juntaron los fariseos y ya era grande la cosa, ¿no? Y entonces comenzaron a preguntar qué fue lo que pasó. Y empezaron a pasar personas por ese lugar y le preguntaron a él, bueno, ¿qué pasó? Y bueno, quedé sano, veo. No, vamos a llamar a los padres. Y entonces llamaron a los padres del muchacho, los padres vienen y les dicen, sí, este es mi hijo. Y mi hijo es ciego de nacimiento. No, pero queremos saber cómo se sanó. Y ellos le dijeron, bueno, edad tiene. Pregúntenle a él, ¿saben por qué? Porque si alguno decía o daba testimonio de que Jesús tenía cierto poder, de que él era el Mesías enviado, lo expulsaban de la sinagoga. Y para un judío esto era grave, gravísimo. Le cortaban la posibilidad de adorar a Dios, de comunicarse con Él, de representar a su nación, de adorar al Dios verdadero. Ahora, estando ellos en el sitio verdadero, adorando a Dios, no se dieron cuenta de que era el mismo Dios quien estaba haciendo un milagro, quien estaba haciendo que este hombre recibiera la vista. Estos hombres que podían tener visión eran ciegos. Ahora tengo una lista de cosas que hacen en nuestra vida que nosotros también muchas veces seamos ciegos. Mirá, son varios versículos, pero me gustaría que me vayas acompañando a cada uno de ellos. Porque son cosas que aparecen en nuestra vida y que nos meten en la misma condición que los vecinos. Nos ponen en la misma situación que los fariseos. Aquellas personas que viendo no veían. Aquellas personas que realmente son los ciegos de esta historia. Porque el ciego no era tan ciego. El ciego, cuando Jesús llegó a su vida, recibió la vista y pudo ver y pudo reconocerle. Ahora acompáñame. Vamos al primer versículo, Hechos capítulo 28. Necesito ir rápido porque son varios. Hechos capítulo 28, versículo 25. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio de del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis. Y fíjese bien la frase que sigue, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. Y sus ojos, dice ahí, se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan
de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Sabes cuál es el problema del pueblo? ¿Sabes cuál es el problema de las personas que están ciegas? La incredulidad. Incredulidad. ¿Ves? Ellos endurecieron su corazón. Eran incrédulos. Todo el tiempo el ciego vez tras vez le decía, vino Jesús, untó el barro en mis ojos, me dijo que me lavara y recibí la vista. Vez tras vez les repitió el mismo mensaje de qué era lo que había sucedido y ellos no le querían creer. Comenzaban a levantar cosas, obstáculos que terminaban siendo incredulidad de ellos para decirse, no, el poder de Dios en la vida del ciego no puede ser. Se preguntaban entre ellos, ¿pero quién pecó, este o sus padres? Y Jesús les decía, no, esto que pasó es para que la gloria de Dios se revele en la vida de este muchacho. Y entonces hizo aquella obra. Ahora, acompáñame un poquito más, vamos a otro versículo. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte en las palabras de los justos. Ahora otra cosa que ciega, el soborno. ¿Sabes cuántas veces los fariseos se encargaron de buscar personas que dijeran o dieran un testimonio que no era real? ¿Sabes cuántas veces llamaron y aún contra el mismo Jesús a juicio diciendo traigan a alguien y que diga tal y tal cosa? Y tomaban soborno y hacían deslealtad. Bueno, hermano, no puedo ir mucho más a fondo con esto, pero no es necesario que le diga que un cristiano, un hijo de Dios, no puede tomar soborno. No puedo ir mucho más allá para decirle que no puedo torcer el derecho. No lo puedo torcer. Vivimos de una manera diferente. Lo que Jesús hacía era diferente. Lo que los discípulos hicieron durante tantos años era diferente. No era tanto lo que Pedro y Pablo decían, sino cómo ellos vivían. Jesús veía a los fariseos y decía, miren, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a aplicar la palabra. No estaban dispuestos a vivir de una manera diferente. Mirá, acompáñame unos versículos más. Isaías capítulo 42. Este pasaje es un pasaje tremendo. Dice, sordos oíd, y vosotros, ciegos, mirad y ved. Y pregunta, ¿quién es ciego sino mi siervo? Fíjate qué pasaje. Dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Y quién es ciego como mi escogido? Ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. ¿Sabes cuál es el problema? El problema de la obstinación. Habían personas que eran obstinadas y Dios está siendo irónico con su pueblo Israel. Está siendo irónico con su siervo. Vos ves, pero te haces el que no ves. Escuchás, pero te haces el que no escuchás. Y entonces eran personas que estaban endureciendo su corazón. Sus mensajeros, sus siervos, sus escogidos. Veían las almas que se iban a la eternidad sin Cristo. ¿Y qué decidían? Cerrar sus ojos. Es que Dios transformó al ciego. ¿Qué importa? A ver, vamos, no, tráiganlo. Vamos a averiguar. ¿Este era ciego realmente? ¿Era ciego o es un movimiento para que todos crean que Jesús, ese Jesús de Nazaret, es el Mesías? Traigan a los padres. ¿Este es ciego? ¿Realmente era ciego de nacimiento o es algo que se hizo para...? Estaban obstinados, estaban endurecidos.
¿Qué tal Faraón delante de Moisés, plaga tras plaga, diciéndoles, deja ir a mi pueblo? Y se obstinaba y endurecía su corazón y no quería hacer la voluntad de Dios. Hermano, la ceguera espiritual nos pasa aún a nosotros cuando endurecemos nuestro corazón. Nosotros cantamos, tenemos un canto y decimos, abre mis ojos, oh Cristo. Y cantamos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Y cerramos nuestro corazón en un montón de situaciones y nos presentamos como obstinados delante de Dios. Ahí nomás otro pasaje, Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por mi mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Versículo 7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas, tinieblas de ignorancia. Tinieblas de ignorancia. Ignorancia la cual debe ser quitada a través del amor de Cristo. Pero no podemos tener esa obstinación de decir, no es tan así como Dios dice. No, yo hago las cosas que Dios me pide. Ahora no solamente la ignorancia, sino si vamos un poquito más adelante, 2 Pedro capítulo 1, ahora sí en el Nuevo Testamento. Versículo 5. Dice ahí, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Son un montón de cosas que va diciendo que tenemos que ir añadiendo a la fe, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Ahora fíjese bien, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, fíjese bien, dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Pero el que no tiene estas cosas es ciego. Es ciego, dice, tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué tal podemos ir un poquito más? Acompáñeme una milla más. Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas personas que estaban tibias espiritualmente, tenían algún tipo de ceguera. Estás ciego, le dice. Estás ciego, no te das cuenta de aquellas cosas que debías hacer. ¿Sabes qué? Yo te reprendo. Y tienes que saber de que yo voy a castigar a todo aquel que se revela. Sé celoso, dice ahí, y arrepiéntete. El Señor llamando ahí la atención en cuanto a la tibieza. Y hablando de que estas personas que estaban en esa condición, que según lo que se veía podían ver, pero que su espíritu estaban ciegos. Estaban ciegos, realmente no veían. ¿Qué tal otro versículo que manifiesta el odio al hermano? Dice 1 Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No le está hablando a inconversos, no le está hablando a personas que no conocen la palabra, le está hablando a personas que conocen de la palabra, que son parte de la iglesia a la que Juan le estaba escribiendo y le dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Leí en esta semana
y veía libro tras libro, autor tras autor, diciendo: es increíble que los hijos de Dios se aborrezcan entre ellos. Increíble. Increíble. Muestra de cómo el corazón del hombre se va cegando y no puede ver el poder transformador de Cristo en la vida de una persona. Ciego, ¿qué es lo que ves? Veo el poder de Cristo. Veo el poder de Cristo en una vida transformada. ¿Por qué buscar cosas por ahí? Diciendo: no puede ser. Traigan a los padres, no, alguien que diga que no es así. No, Jesús no fue, no, Él no transformó la vida. Cuando Jesús llega a la vida de una persona y la transforma, no hay nada que lo pueda tapar. Él llegó a la vida de aquel hombre y transformó su vida. ¿Sabés qué es lo que terminaron haciendo con este hombre? Lo expulsaron de la sinagoga. Le dijeron: no te queremos nada. Fuera de la sinagoga. Expulsado. Y cuando él fue expulsado de la sinagoga, expulsado de su propia religión, ¿saben quién lo fue a buscar? Jesús. Jesús. Porque solamente puedo poner los ojos en él. Ahora yo le pregunto al ciego y le digo: ciego, ¿qué ves? Y él me dice: veo el poder de Cristo. Pero no solamente veo el poder de Cristo, veo la persona de Cristo. Veo la persona de Cristo. ¿Quién más? La frase dice: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y vez tras vez este hombre le preguntaban y decía: Cristo. Le preguntaban y él decía: Jesús. Jesús. Jesús untó el barro, lo puso en mis ojos. Me dijo: lávate, veo. ¿Quién? Jesús. Y Jesús, y Jesús. Y todo el tiempo era el hablar de él, Jesús. 3 veces en este párrafo él dice: y Jesús. Versículo 18, capítulo 9, versículo 18, dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres llamaron a los padres del que había recibido la vista. Vamos aún más adelante, versículo 26, dice: y le volvieron a decir, otra vez las mismas personas, dice: y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho. ¿No habéis querido oír? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Si se los dije dos veces, ¿quieren que se los diga una vez más? Ustedes también quieren ser sus discípulos. Y entonces le dijeron: no, el que es su discípulo sos vos. Y lo injuriaron y lo echaron de la sinagoga. El versículo siguiente dice que él se encontró con Jesús. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice: creo, y le adoró. Creo y le adoró. ¿Ves? Ahí está este hombre, la persona de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ves? Pablo también dice: yo no necesito saber otra cosa, lo único que necesito saber es a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. A Jesucristo haciendo expiación por mí. A Jesucristo salvándome, eso es lo que necesito. Necesito la persona de Cristo en mi vida. En 2 de Timoteo 1:12, él mismo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Le he creído a Jesucristo. Jesucristo ha transformado mi vida. Podés ir al Antiguo Testamento, ir al libro de Job, y Job va a exclamar en medio de la tribulación, en medio de la situación difícil, él mismo va a decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y perdió su familia, y perdió sus posesiones, y perdió sus hijos, y perdió todo lo que tenía, y perdió su salud. Pero en medio de esa situación, él dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé.
la convicción de este hombre en medio de esa situación. Pero claro, la ceguera espiritual de esta gente era tan severa que cuando iban interrogando, iban sabiendo qué era lo que había sucedido, se interpusieron algunas cosas. La primera de esas cosas fue la religión, la religiosidad de ellos. Ellos dijeron, no, esto no puede ser de esta manera. Ellos quisieron seguir creyendo en lo de ellos. Y entonces le dijeron a este muchacho, en el versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés. Antes de que empiece la historia esta del ciego, ellos habían casi apedreado a Jesús y le habían dicho, nosotros hijos de Abraham somos. Ahora déjame decirte que ni hijos de Abraham ni seguidores de Moisés. Ninguna de las dos cosas. Ciegos. Ellos quisieron poner su tradición religiosa, quisieron poner la ley por sobre la persona de Jesucristo. Quisieron decir que era mucho más importante lo que ellos decían de Dios o lo que ellos creían de Dios que ellos mismos. El pasaje dice claramente que ese día era un día de reposo. Ahora, ustedes saben que en el día de reposo no se podía hacer ninguna actividad, no podían trabajar. Y ellos consideraban, fíjense hasta qué punto iba la ley para ellos, que ellos consideraban que el haber hecho barro era romper el día de reposo. Cuando Jesús hace barro, estaba trabajando. Entonces, escupió en tierra, hizo barro, lo puso en los ojos y no, ya está. Era la religiosidad de ellos diciendo, no, Él rompió el día de reposo. Claro, el Señor dice en Marcos que el día de reposo no es que el día de reposo surgió para que se guarde el día de reposo, sino que el día de reposo es por causa del hombre. Y Él dice, yo soy el Señor del día de reposo. ¿Ves? Ellos querían ir tan profundo acerca de la ley, de la legalidad, de la tradición, que no podían aceptar lo que Dios estaba haciendo. Y eso los volvía ciegos. Ahora, claro, nosotros podemos decir, no, pero nosotros no tenemos ese problema. Nosotros no tenemos el problema de la ceguera. La ceguera es para aquellas personas que no conocen a Cristo. Las personas que no conocen a Cristo, en el cual el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos son los ciegos. Pero aquellos que nos ha resplandecido la luz del Evangelio no somos ciegos. Y vamos a ir encontrando que hay situaciones como las que recién mencionamos, incredulidad, obstinación, la vanidad, la vanagloria, que nos dan un tipo de ceguera. Si yo le pregunto al ciego y le digo, ciego, ¿qué ves ahora? Él me va a decir, yo veo el poder de Cristo. No solamente veo el poder de Cristo, veo a la persona de Cristo, no me importa nada más, veo a Cristo. El autor de Hebreos decía, puesto los ojos en Jesús, solamente Cristo. Lutero decía, solo Cristo. Y si le vuelvo a preguntar y le digo, ¿qué es lo que ves? Él me va a decir, veo mis problemas. Veo mis problemas. Porque yo también era ciego. Y yo siendo ciego tenía un problema. Y tenía el mismo problema que esta gente tenía. Y que vez tras vez le fui refutando lo que Jesús hizo en mi vida. Y querían seguir siendo ciegos. Y querían cubrir la luz. En los primeros versículos que leímos, el Señor Jesús dice, yo soy luz de este mundo. Cuando llegamos al final de estos versículos, Jesús habla con un fariseo. Y en el versículo 39 dice, para juicio he venido yo a este mundo. ¿Sabes qué? Él vino a dar luz. Pero los hombres, dice el libro de Juan, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Él vino a dar luz, pero el hombre ama las tinieblas.
Y aquellos hombres que estaban en ese lugar amaban la oscuridad y querían tapar la luz del Evangelio, tapar la luz del poder de Dios, de la persona de Cristo, de lo que Él había hecho. Lo querían tapar. Pero es algo que no se podía tapar. Ese hombre había sido ciego y ahora veía. Una cosa sé, yo era ciego, ahora veo. Y fue por Cristo. Pero ¿sabes qué? Dice él, yo tenía problemas. Y esa ceguera espiritual que va conduciendo al juicio divino nos va mostrando de que toda la humanidad completa tiene problemas de visión. Toda la humanidad completa tiene problemas de visión. Dice 1 Corintios 2:14, si me querés acompañar. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen o se examinan espiritualmente. En primer lugar, déjame decirte de que el ser humano tiene el problema de que nace ciego. El ser humano nace ciego, el ser humano nace en tinieblas. Nacimos en tinieblas. Este hombre que aparece en Juan capítulo 9, versículo 1, era ciego de nacimiento, tenía un problema. Y usted y yo tenemos ese mismo problema, nacemos ciegos. Ahora no solamente ocurre esto, sino que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso quiere decir de que no solamente el ser humano nace ciego, sino que el diablo hace ciego al ser humano. El enemigo hace ciego al ser humano. El hombre nace ciego, el enemigo, el diablo hace ciego al ser humano, pero en tercer lugar, el cristiano se hace el ciego. El cristiano se hace el ciego. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. No, no soy yo, no está hablando de mí. Y el Señor le dice, tú eres un desventurado, un pobre, un ciego. Te haces el ciego, no quieres ver la realidad. Ahora, ¿sabes? En esas pérdidas de visión que son diferentes, tenemos algunas que son distintas. ¿Sabes qué? Hay un tipo de ceguera, porque la pérdida total o parcial de la visión es la ceguera, que se llama miopía. No voy a empezar a preguntar, ¿quién tiene miopía? No. Pero dice, la miopía. ¿Sabes qué es la miopía? La miopía es visión cercana, pero no de lejos. Es visión cercana, pero no de lejos. ¿Y sabes cómo la podemos traducir? Como incredulidad. Hermano, cuando nosotros ponemos incredulidad en nuestra vida, tenemos miopía espiritual. No le creemos al Señor. Claro, usted agarra el libro de Éxodo y comienza a leer y dice, pero no, escúchame, milagro tras milagro, obra tras obra. ¿Qué fue lo que pasó? Miopía. Tenían que estar viendo todo el tiempo lo mismo, porque si no, eran incrédulos. Este tipo de visión solamente ve las cosas cuando las cosas están cerca, cuando las cosas se pueden palpar. ¿Se acuerda de Tomás? Si toco. ¿Ves? Cuando las cosas se pueden palpar, ahí están, cuando parecen alcanzables, pero cuando se empiezan a alejar, el que tiene miopía espiritual ya no puede ver. Ya no las puede ver. Están lejos de él. Cree cuando todo es fácil. Cree cuando todo está al alcance de la mano, pero cuando empieza a ser difícil, cuando empieza a ponerse complicado, comienza a flaquear. Miopía espiritual. Un tipo de ceguera. Segundo tipo de ceguera, hipermetropía. ¿Alguien tiene hipermetropía? No importa. Pero la hipermetropía es la visión de lejos, pero no de cerca. Visión de lejos, pero no de cerca. Y ese es el problema que tenían los líderes.
Los líderes religiosos judíos, aquellos que estamos viendo, esperaban un Mesías, esperaban que viniera el Redentor, esperaban que venga la salvación, esperaban, y cuando vino y lo tenían cerca, ellos lo querían lejos y no lo podían ver. Y estaba entre medio de ellos haciendo milagros impresionantes como este caso y no lo podían ver. ¿Usted sabe que hay cristianos que viven esperando? Viven esperando un buen momento para evangelizar, un buen momento para estudiar la Biblia, un buen momento para la iglesia, un buen momento para comprometerse, un buen momento para proclamar, pedir las promesas de Dios, un buen momento para... Y ese momento no llega nunca. No llega nunca, porque esperan y siempre está allá, lejos, y no cerca. Otro tipo, el estrabismo. ¿El estrabismo sabe lo que es? El estrabismo es la visión descarriada. Es la visión descarriada. Es aquella que tiene un ojo para un lado y un ojo para el otro. ¿Quiere que le diga espiritualmente cuál es? Aquel que está con un ojo en las cosas de Dios y con un ojo en el mundo. Está extraviado. Un ojo en lo que Dios quiere hacer, un ojo en lo que el mundo hace, y está mirando al mundo. Pablo decía, Demas me ha desamparado. ¿Por qué? Porque amaba este mundo. Y está extraviado y está desviado y se descarría ahí en su visión espiritual y causa dolor. Otro tipo de ceguera ahí, atismatismo. Una visión nublada, está obstaculizada la visión. Siempre hay un obstáculo delante de ellos. Esta gente no se cansó en todo momento de poner obstáculos al milagro que Dios había hecho. La incredulidad, la falta de fe, el afán, la ansiedad, la preocupación. ¿Saben qué es lo que hacen? Nublan la visión. Nublan la visión. Ponen ahí el riesgo, los temores de esta vida, los obstáculos de la vida. Nos sacan de la visión de Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué tal ir un poco más allá, hacia la presbicia? La presbicia es una visión cansada, es una visión de personas que ya tienen mucha edad. Una visión que necesita ser refrescada. ¿Usted sabe que hay cristianos que se han apagado? Que se han cansado, que se han acostumbrado, que viven de la fe de padres y de la fe de abuelos, pero no viven de su fe propia. Ellos necesitan ser refrescados en la visión. Necesitan recibir lo que este ciego recibió. ¿Qué tal aquella tipo de ceguera que es la catarata, una visión que está bloqueada? Una persona que veía, pero que ahora no ve. No ve con claridad, está obstaculizado. Veía muy bien, iba muy bien, estaba en la visión. Y entonces el apóstol Pablo pregunta, oh Gálatas insensatos, ¿qué os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué te estorbó? ¿Qué es lo que hizo algo ahí en la visión clara que tenías? Y te estorbó. Y llega ahí en último lugar, la ceguera. La ceguera es la nulidad de la visión. Nulidad de la visión. Sus ojos están claros, pero no ve nada. Están claros, pero no ve nada. Viendo, no ven. Y pareciera que el cristiano estuviera fuera de peligro. Pero el obstáculo del pecado, el perder la visión, el perder su propósito, su misión en esta vida, lo deja ciego. La visión perfecta es aquel que puede ver completamente. Este hombre decía, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una visión perfecta, un 20/20.
Alguien que puede tener la capacidad de ver más allá del común de las personas. Alguien que tiene la virtud de ver lo invisible y hacerlo visible. ¿Quieren que le dé ejemplos? Alguien llegó a este lugar en un momento y esto era un caos. Pero alguien tuvo visión. Alguien dijo, acá vamos a poner una tarima y vamos a poner el púlpito. Y ahí vamos a poner los bancos y vamos a pintar este lugar y vamos a arreglar el sitio. Y acá va a correr el evangelio. Alguien tuvo visión. Alguien la tuvo. Y en medio del desastre que era todo esto, alguien tuvo la capacidad creativa de Dios, revelada a su corazón para hacer la visión. Porque la visión es el sueño creativo de Dios revelada a la mente del hombre para que el hombre venga y la ejecute. Esa es la visión. Y este hombre podía decir, yo era ciego, pero ahora veo. ¿Ves? El Señor Jesús dice, yo vine para dar luz. Pero el hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y quedó enceguecido. Quizás es un momento para que podamos hablar de lo que el Señor hizo en nuestra vida. Aquel hombre siendo expulsado de la sinagoga, dice la palabra de Dios, que se encontró con Jesús y Jesús le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre dijo, sí, creo, y le adoró. Quizás es el momento para poder pensar qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sabe para qué estamos aquí? Mire, un hombre lo escribió y lo dijo de esta manera: nosotros predicamos a Cristo como Dios, no un hombre convertido en Dios, no un Dios degradado al nivel de hombre, no alguien entre un hombre y un Dios, sino un Dios verdadero, de Dios verdadero. Uno con el Padre en todos los atributos, eterno, que no tiene principio de días ni fin de vida, omnipresente, llenando todo el espacio, omnipotente, teniendo todo el poder en el cielo y en la tierra, omnisciente, sabiendo todas las cosas desde la eternidad, el grandioso creador y preservador y juez de todo, en todas las cosas, la misma y expresa imagen de Dios. Ese es Jesucristo. Y ese es el Jesucristo que este ciego vio. ¿A quién viste? Veo a Jesús. Hermanos, estamos aquí para predicar ese evangelio del bendito de los siglos. Estamos aquí para predicar ese evangelio de alguien que llegó a la vida de este hombre ciego y le dio la vista. Pero como en todas las historias, hay alguien que recibe y hay alguien que rechaza. Hay alguien que ve la luz y hay alguien que no la quiere ver. La historia termina en el relato y el fariseo le pregunta, le dice a Jesús, ¿acaso nosotros somos ciegos? ¿Acaso nosotros somos ciegos? Y Jesús le dice, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. La incredulidad, la arrogancia, la dureza del corazón de estos hombres les mantenía ciegos, les mantenía lejos del Señor. Quiera Dios que en esta tarde cada uno de nosotros podamos entender que necesitamos ver, que necesitamos sacar de nuestra vida aquellas cosas que no nos permiten ver con claridad la visión de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero tal vez estás en este lugar por primera vez y necesitas que te llegue la luz del Evangelio de Cristo. Él vino a dar luz. Él vino a dar vida y a sacar todas tus tinieblas. Me gustaría que por un momento podamos inclinar nuestras cabezas. Y quizás ahí en donde estamos, en el lugar en que estamos, podemos meditar un momento en esta historia. Un hombre que era ciego, personas que según veían y en realidad estaban enceguecidas. Personas que quizás vimos a Jesús, pero hemos permitido que
la ceguera espiritual vaya entrando en nuestra vida a través de muchas cosas. Incredulidad, vanidad, falsedad, el odio al hermano, tantas cosas que pueden enceguecer nuestro corazón, endurecerlo. Y se ve, sabes, ahí en esa historia decía que había uno solo, Jesucristo, que podía dar luz. Yo vine a dar luz a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Quiero preguntarte en esta mañana si quieres sacar las tinieblas de tu vida. ¿Sabes qué? Solamente a la luz del Calvario, solamente a la luz del Calvario el hombre puede quitar todas sus tinieblas. Jesús caminó entre nosotros y murió en una cruz derramando su sangre para que nosotros seamos salvos, para que nosotros podamos ver la luz. Y quizás es el momento para decirle ahí en el lugar donde estás: Señor Jesús, me doy cuenta que soy un pecador, me doy cuenta que estoy en tinieblas y me doy cuenta que solamente puedo recibir la luz a través de Jesucristo. Yo te pido perdón, te pido que me limpies, te recibo en mi corazón. Quiero ser salvo. Y quizás si tú estás en este lugar y eres un hijo de Dios, te has dado cuenta en esta mañana que hay tantas cosas que han enceguecido tu vida y han apagado el amor. Quizás es un momento para hablar con el Señor y decirle: Señor Jesús, resplandece. Señor Jesús, también trae la luz a mi vida. Obstáculos, incredulidad, vanidad, malos deseos, enojo, pleitos, iras, disensiones. Todas situaciones que en la vida del cristiano ni siquiera tendrían que existir, pero que nosotros sabemos que existen, para que resplandezca la luz de Cristo. El autor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús. Ciego, ¿qué ves? Veo a Jesús. Pablo, ¿qué ves? No me propuse ver otra cosa sino a Jesús y a Él crucificado, solamente Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos meditar en ella y podemos ver, Señor, lo que tú hiciste en la vida de este muchacho. Queremos pedirte, Señor, que quite todas nuestras tinieblas. Tú eres luz para nosotros. Y si estamos en ti, no hay ninguna tinieblas en nosotros. Señor, que la luz del Evangelio resplandezca a través de nuestra vida y que las personas que nos rodean puedan verla en nosotros, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, personas que tienen una visión clara, personas que saben para qué están en esta tierra y que quieren cumplir tus propósitos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.